sí, sí. Perfecto. Sí. Sí, pero ahorita suspendí la grabación. Días con todos. Sí me gustaría saber si el audio es óptimo, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por darse un espacio y poder ser partícipes de este inicio de nuestro plan de mejora de clima laboral. Iniciamos con la introducción referente a las metodologías de nuestro proyecto que se denomina 5S. Para algunos ya ha de ser familiar, para otros es un tema un poquito nuevo. Considérese que esta es una metodología de una filosofía de trabajo marcado por la cultura japonesa. Es un método estrictamente pensado para dar orden y sentido a las dinámicas de trabajo. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que esto va enfocado y lo más interesante es también que tiene un enfoque desde el espacio personal. Para mayor detalle, justamente hemos invitado y realmente agradecemos la presencia de Maritza Cadena, que es nuestra directora administrativa financiera, aprovechando de sus conocimientos y de su generosidad para poder compartirlos, nos acompaña el día de hoy. Conocedora del tema de calidad de gestión por procesos, por favor, Anita, si hacemos una reseña de la experiencia de Maritza, por favor. Gracias. Gracias, Adri. Bueno, Maritza Cadena Vaquero es ingeniera en Administración de Empresas, magíster en Dirección de Empresas, especialista en Gestión de la Producción y Costos. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado varios cargos directivos como coordinadora y directora en varias instituciones públicas y privadas. Actualmente, Maritza es nuestra compañera directora de Administrativa Financiera de la Dirección Administrativa Financiera de la institución. A continuación, Mari, estamos prestos para aprender con usted las 5 S del INEVAL. Muchas gracias Adriana, muchas gracias Anita, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes, compartir un poquito pues de lo que conocemos, un poquito de la experiencia y pues nuestro objetivo es contribuir para poder aportar y tener un poquito ciertos elementos que nos ayuden en este proceso, como lo dijo Adri, de mejora del ambiente de trabajo. Y claro, cuando hablamos de mejora, casi siempre nos hacemos la idea de mejorar procesos o mejorar la forma en cómo hacemos las cosas, pero no siempre tomamos en cuenta que en este proceso de mejora influye muchísimo y tiene una incidencia muy importante el tema del orden. Antes de continuar, pese a que ya de alguna manera Adriana nos dio una pequeña introducción de lo que es, a mí sí me gustaría conocer un poquito qué saben ustedes o qué han escuchado decir sobre las famosas 5 S. Yo sí quisiera que así voluntariamente alguien nos diga lo que haya escuchado, lo que haya oído, lo que conoce, qué saben de las 5 S. ¿Alguien por ahí, por favor? Maritza, buenos días. Bueno, sobre las 5 S lo que conozco es que se trata de una metodología para mejorar los ambientes de trabajo. Entonces considero que es sumamente importante el involucrarnos con esta metodología para que nos ayude a ser más eficiente en nuestras actividades. Perfecto, Pati, muchas gracias. Efectivamente, es una metodología pues que realmente asociada y aplicada al trabajo pues nos va a ayudar muchísimo. ¿Alguien más, por favor? Vamos a hacerles preguntas a todos los que están con cámara apagada. ¿Puedo intervenir yo? Sí, por favor, claro. Bueno, sí, perdón, sí. Las 5 S comprenden 5 principios, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a mejorar la productividad en el trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Anita. Bueno, miren, como metodología, como dinámica de la charla de hoy, pues yo sí les voy a pedir que participen. Yo no tengo problema en que interrumpan la charla y vayan haciendo sus preguntas.
porque es muy importante que sobre la marcha pues vayamos aclarando cualquier detalle y no necesariamente dejarlo al final. En el Zoom pues tenemos la aplicación de levantar la manita y con mucho gusto pues podemos ir atendiendo las consultas conforme se vayan presentando. Siéntanse en total libertad de preguntar o si de pronto no pueden hablar, pueden también escribirlo a través del chat. Y ahí sí te pediría, Anita, si eres tan gentil, y sobre la marcha, si es que se relaciona con el tema que estemos en ese momento, pues lo solvemos sobre la marcha, pues y vamos avanzando. Listo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, sí, efectivamente, qué bueno saber, pues, que conocemos del tema, que sabemos, pues, que es una herramienta que nos va a permitir ayudar a organizarnos un poquito, ¿ya? Las famosas 5 S, ¿qué son las famosas 5 S? No podemos dejar de mencionar un poquito de historia, ¿no? De dónde viene y eso, pues, bueno. La conocemos como una herramienta, comúnmente es manejada y conocida y se la practica en todos los procesos de calidad total. Cuando escuchamos calidad total, asociamos a una industria, a una fábrica, a una empresa que tiene procesos de manufactura. Sí, efectivamente es en donde se originó, en donde se creó y en donde se desarrolló. Y es así que en época de guerra, pues esto surgió como una metodología en la Segunda Guerra Mundial, en donde los japoneses pues crearon esta metodología para facilitar sus procesos de organización. Y es por eso que obedece a voces que se derivan del japonés. Entonces vamos a conocer un poquito esta parte que es importante, pues saber de dónde vienen y qué significan, ¿ya? En general, pues como les decía, vienen de voces del japonés y básicamente hablan del orden de la limpieza y obviamente asociados a términos como constancia, seguridad, que son los beneficios implícitos de mantener un ambiente de trabajo agradable y eficiente. Y como es lógico, pues esto nos va a permitir mejorar y sentirnos más seguros, más estables y en un ambiente de seguridad. Miren, en la foto podemos apreciar, pues imagínense lo que sería trabajar en un ambiente así de desordenado, ¿no es cierto? Bueno, hablando de orden, esto a veces puede sonar medio descabellado, pero es una realidad. Cómo el mantener el orden adecuado, la organización adecuada, también nos permite minimizar riesgos y accidentes en el trabajo. Parece algo descabellado, pero no es así, pues el orden nos facilita y minimiza y simplifica estos riesgos. Bueno, pues son ejemplos de cómo realmente esto sí puede darse y hay instituciones en las que se da. Recordarán ustedes, también vimos ya un tema de archivos, entonces la idea es, pues miren, no llegar a ese nivel. Bueno, aquí está la base de lo que son las 5 S. Como les decía, vienen derivadas pues del japonés y cada una tiene un significado y se han hecho famosas precisamente por la contribución que esto tiene a la organización de una empresa. Es concebida y fue creada, como les había dicho, para industrias, pero se la aplica en todos los procesos de gestión y organización. Y no solo empresarial y oficina, también podemos aplicar a la vida personal, porque el orden se evidencia en todas las actividades que realizamos, incluido en las actividades personales. Entonces, siguiendo el orden de cómo está establecida esta metodología, tenemos como primer escalón Seiri, que significa clasificación. Entonces, una de los primeros pasos de esta metodología es la clasificación. Y en este proceso de clasificación es muy importante considerar qué es lo que realmente nos sirve, qué es lo que realmente vamos a usar y también la frecuencia en cuando vamos a requerirlo. Entonces aquí hay unas recomendaciones que se nos hace
Hay un material que Talento Humano lo comparte con ustedes y entiendo yo, Adri, me corrige si me equivoco, que van a subirlo a la intranet. Y en este material ustedes tienen el paso a paso de la metodología para ir aplicando ya la técnica de las 5 S. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una descripción general de lo que es la técnica y la herramienta, pero ustedes van a poder tener todo este material y esta información para poder ir revisando y aplicando, porque realmente el objetivo y lo que queremos que se lleven de este espacio es que ustedes puedan aplicarlo en su día a día, tanto en la actividad de la oficina como en sus actividades personales. Entonces, como recomendaciones o como tips claves para poder aplicar el primer paso de la clasificación es hacernos un par de preguntas sencillas. Primero, si esto es necesario o no es necesario. Si es necesario, tenemos que organizarlo. Si es que no es necesario, entonces aquí hay que hacernos otra pregunta. Si no es necesario, tenemos que preguntarnos con qué frecuencia lo usamos. O sea, una semana, 2 semanas, al mes, 6 meses. Entonces, eso nos va a dar la pauta de qué decisión vamos a tomar con este objeto, con esta actividad, porque esto aplica también a actividades, ¿no? O sea, todo esto nos sirve y podemos relacionarlo tanto a lo que es una organización per se neta, en cuanto a objetos, artículos, archivos, hablando de un ambiente de oficina, pero también en lo que se refiere a actividades y procesos. Todo esto se aplica también porque nos permite ordenar también las actividades, priorizarlas y facilitar en nuestra organización y que nuestra actividad sea más efectiva y más eficiente. Entonces, en esta dinámica de preguntas podemos analizar, a ver, si son necesarios, su estado, si están funcionales, si están dañados, hablando de objetos, si estos son obsoletos, y si es que están buenos, pero realmente no nos sirven o no los vamos a utilizar. Entonces, una vez que tengamos claro la respuesta a estas preguntas, eso nos va a permitir tomar una decisión con base a las respuestas de cada pregunta. Entonces, si son necesarios, ¿qué vamos a hacer con esto? Organizarlos. Si están dañados o presentan alguna falla, podríamos repararlos. ¿Y de qué dependerá el que tomemos la decisión de repararlos o no? Pues de su estado, de su costo, de muchos factores que incidirán en esa decisión. Si son obsoletos y definitivamente no nos van a servir, pues lo lógico sería descartarlos. Y si es que están en buen estado, pero no son necesarios, pues la recomendación es un proceso de donación, regalar, transferir a alguien que sí lo pueda usar y que le pueda dar un buen uso. Entonces, esta es la primera parte y es muy clave en este proceso de organización bajo la metodología de las 5 S. También hemos oído y ustedes deben haber escuchado la famosa mejora continua. Ese es el objetivo de aplicar, el objetivo principal de aplicar esta técnica de las 5 S. Porque, ¿qué es mejora continua? Y aquí sí quisiera también escucharles qué entienden por mejora continua. Por favor, ¿quién quiere compartirnos qué es para ustedes la mejora continua? Estamos por ahí. Mari Rivadeneira, por favor, ayúdanos. ¿Qué es para ti la mejora continua? Hola, buenos días a todos. En nuestro trabajo siempre nosotros necesitamos estar con el avance de la tecnología, de la ciencia. Entonces, parte de esos estudios nos ayudan en nuestros lugares de trabajo a mejorar y a innovar. Creo que la innovación es parte de la mejora continua.
Perfecto. Muchas gracias, mi querida Mari. Sí, efectivamente. Nosotros escuchamos en muchos términos, pues, de gestión, de calidad. Se han hecho comunes también en nuestro día a día, ¿no? Siempre hablamos de mejorar los procesos, de mejorar las actividades, de mejorar el desempeño. Siempre hablamos de mejora. Pero es muy importante que tengamos claro, y esta es una de las bases y aspectos importantes que han influido en el éxito de la cultura japonesa. Y es que ellos aplican procesos de mejora continua en todo, en su día a día, en su vida, en las empresas, en el trabajo. ¿Qué es la mejora continua? La mejora continua viene igual de la cultura japonesa y viene del término Kaizen. Kaizen también es una metodología de calidad total, que Kaizen significa mejora continua. Kai significa mejora como tal y Zen, que es lo bueno y el bienestar. Entonces, el Kaizen como tal significa mejora continua. Este término es más usado en calidad total para mejorar los procesos. De hecho, uno de los pioneros en utilizar esto fue Toyota, como fabricante y ensambladora de vehículos. De hecho, aquí en el país, me permito comentarles, hay una empresa que sí maneja y que aplica la metodología Kaizen y todos los procesos de calidad total y mejora continua, que es Omnibus BB. Ellos tienen desde muchos años, vienen ya aplicando esto en sus procesos. Y es interesante, yo tuve la oportunidad de acudir a una capacitación con ellos justamente sobre calidad total y la metodología Kaizen. Y es interesante porque ellos te dan una capacitación en sitio y te hacen una inspección en su planta productiva, donde tú puedes apreciar en sitio cómo tienen sus organización, inclusive las herramientas. Uno se hace la idea, la típica, ¿no? En una mecánica como todo está así desordenado, sucio el aceite. No, ellos es todo impecable, que te imaginas que estás en una planta de automóviles. Tienen hasta en los talleres de mantenimiento organizados las herramientas por tamaño, de acuerdo a su uso, todo identificado, todo con letreros, todo numerado en algunos casos, de orden. Y es impresionante, de las claves también y parte de la metodología es la disciplina, que creas una cultura tal que eso se vuelve tu día a día, tu costumbre y es parte de ti, parte de tu accionar diario. Entonces, ellos utilizan algo y lo vuelven a poner en su lugar automáticamente, o sea, es una práctica común, normal ya en ellos. Entonces, sí es una cultura, es parte de una cultura. Llegar a eso es lo ideal, pero es muy importante mantenerlo y sostenerlo. No solo para una vez, no solo para un periodo, sino hacerlo algo sostenible y que perdure en el tiempo. Entonces, en algún momento alguien tiene curiosidad por ahondar en esto, en Omnibus BB manejan y ellos tienen abren pues su conocimiento y lo comparten y tienen estos procesos para que se puedan compartir y ver en campo cómo aplican la mejora continua. Y también es interesante poder apreciar en vivo cómo también aplican en las oficinas. Primero que ellos bajo esta técnica tienen una cultura de espacios abiertos, entonces es la planta y tú estás en la planta con todas sus áreas, todas rotuladas, pero en la parte alta tienes la parte de oficinas. Y las oficinas también pueden ver cómo laboran, cómo se desarrolla la parte operativa. Y tú vas a las oficinas y aparte del orden que tú puedes apreciar de archivos, también tienen un orden en sus actividades basados en la mejora continua y en las 5 S. ¿Y a qué se refiere esto? Que más allá de que los procesos per se impliquen ciertos controles, ciertos procedimientos, aquí es fácil identificarlos porque como institución pública nosotros tenemos por norma procedimientos y normas que cumplir. Y me permito poner de ejemplo en nuestra área administrativa financiera, nosotros por ley, por normas de control interno de Contraloría, tenemos que hacer control previo en cada fase del proceso. Poniendo un ejemplo, el proceso de pago. Es por norma que tiene que hacer en la parte de presupuesto, en la parte de tesorería, en la parte de contabilidad. Por norma tenemos que hacer el control previo. Es mandatorio. Acá en Omnibus, bajo esta tecnología
y bajo los procesos de mejora continua, ellos tienen como una política aplicar control previo en cada fase, en todas las áreas de la empresa. Entonces, ¿por qué? Ellos se basan en que cada cual es responsable de su proceso y de su actividad y que no tienen que, de hecho, para ellos el control previo como tal es autocontrol en cada uno, en cada actividad de uno, no que otra persona tenga que hacer el control previo de un proceso que realizó otra persona. Ellos se basan en que la autodisciplina, el control y la responsabilidad está dada en lo que ejerce cada persona en su proceso. Poniéndolo en términos nuestros, sería cada uno en el ámbito de sus competencias. Responde por lo que cada uno le hace de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su puesto. Sí, eso dice la ley. Pero esto ellos lo practican siendo una empresa privada como parte de su esencia, de su día a día. De tal manera que se basan en, y funciona así, en esa confianza, en ese nivel de seguridad y en ese nivel de responsabilidad de que cada actividad y cada proceso es ejecutado en forma eficiente y eficaz por cada persona y que no amerita un control posterior. A ese nivel de confianza y seguridad llega la práctica continua de estos procesos de mejora. Entonces, eso es un poquito, en resumen, lo que es la mejora continua, y si lo ponemos pues en palabras, en términos técnicos, la mejora continua son pequeñas acciones que las realizamos en forma constante para llegar a obtener grandes cambios. Y yo les quiero dejar con esa frase porque eso es lo que debemos propender en nuestro día a día. Hacer pequeñas acciones en forma permanente, en forma constante, para conseguir grandes cambios, conseguir grandes cosas y mejorar cada día todo lo que hacemos. Ajustándolo al INEVAL, pues, como un objetivo común, como una meta común, nuestros procesos de evaluación, porque todos aportamos a eso. Y si cada uno de nuestras áreas, pues, nos comprometemos en siempre mejorar lo que hacemos, vamos a poder hacer cada vez mejores y grandes cosas. Con este pequeño paréntesis de la mejora continua, vamos a continuar con los siguientes pasos para poder implementar las 5S en nuestro día a día. El siguiente paso en nuestra dinámica es el orden. Y claro, no podría ser de otra manera. Estamos hablando de organización, de mejorar los procesos. El orden es clave en estas actividades. Y ahí es cuando hablamos, y casi siempre cuando hablamos de 5S, la primera frase que se nos viene es esa, ¿no? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El orden viene igual de este término japonés que es seito, que significa orden, y se basa en organizar las cosas. Y claro, aquí también hay ciertas recomendaciones cuando estamos aplicando el orden. Y es que tenemos que pensar, y asimismo hay unas pequeñas recomendaciones y preguntas que ustedes van a encontrar en la metodología que, que les estaban, que les van a compartir o que van a subir al internet, y es preguntarnos, en esta línea de cuando hacíamos la clasificación con qué frecuencia usamos, es importante también preguntarnos, asociar a la frecuencia de uso, para que estén también físicamente como que más al alcance, la típica, ¿no es cierto? Si usamos este tipo de archivos o este tipo de herramientas de forma más seguida, de forma más frecuente, pues tenemos que tenerlo más cerca nuestro, porque tiene un uso inmediato, porque eso también, mire, hay detalles que a veces no los analizamos, pero que están ahí, están a la vista. Esto también, ¿qué nos evita? Pérdida de tiempo, y el tiempo es un recurso, y es un recurso valioso. Entonces, si es algo que yo utilizo todo el tiempo y lo tengo muy distante, voy a tener que incurrir en un tiempo, valga la redundancia, para movilizarme y tomar el objeto, tomar el archivo, tomar el equipo y traerlo para ejecutar mi actividad. Pero si yo en este orden distribuyo las cosas de tal manera que si son cosas de uso frecuente, las tengo a la mano, voy a optimizar ese tiempo valioso que voy a perderlo en ubicar ese objeto. Entonces aquí es clave la frecuencia de uso para con ese criterio ordenar y disponer las cosas, los equipos, los muebles, los archivos que necesito para desarrollar mi actividad día a día. Y lo propio, ¿no? Si es que este objeto, este artículo, estos archivos no son de uso diario, no son de uso frecuente, pues van a estar ubicados
en un lugar más distante, pues porque van a ser esporádico, periódico, a la forma de usarlos. Entonces, esto es muy importante cuando aplicamos el orden. Y como les decía, ustedes van a encontrar ahí algunas preguntas que les van a ayudar, como por ejemplo, si usan a cada momento, si utilizan varias veces al día, algunas veces por semana, por mes, por año, es posible que se use o es posible que nunca se use. Si aplicamos esto a nuestros hogares, las típicas bodegas que tenemos, ¿no? Siempre tenemos esa costumbre de que por si acaso algún rato me servirá y tengo años y a veces como tengo guardado ya ni me acuerdo que tengo en la bodega. Estas técnicas que nos recomiendan hoy en día para organizar bodega nos dicen que tienen unos parámetros, ¿no? En donde nos dicen que si ya pasa de 6 meses o un año que no usamos, pues hay que descartarlos porque quiere decir que no son útiles o necesarias para nuestra vida, hablando de los hogares. En el tema de oficina, pues no podríamos aplicar tan drásticamente este concepto, especialmente cuando hablamos de archivos, porque tiene su propio manejo y su propia dinámica, pero es un buen concepto que nos va a permitir organizar mejor nuestras actividades y nuestras cosas. Bueno, son ejemplitos de lo que hay, tanto en hogar como en una industria. Y claro, dentro de esta organización influye mucho y nos ayuda mucho la famosa señalética, el rotular, el poner un letrerito, un nombre, también para que facilite ubicar las cosas. Porque a veces, claro, a simple vista están y se puede apreciar un orden, pero hay cosas que sí ameritan poner un letrero, y aunque sea tan evidente y diga que es de archivo y pongo un letrerito que dice archivo, pues sí, eso facilita, aparte de que se vea un ambiente ordenado, eso nos facilita la ubicación. Y volvemos al tema del recurso tiempo. Cuando nos facilita este proceso de búsqueda, porque hay una organización buena, también optimizamos tiempo y optimizamos obviamente un recurso. Lo contrario sucede cuando no está organizado. Me demoro mucho tiempo en buscar, mucho tiempo en identificar algo porque no hay una organización que me facilite esa búsqueda y incurrimos en la pérdida de tiempo. También se recomienda dentro de estas técnicas, pues también dependiendo obviamente cómo esto se asocia mucho a la disposición también de bienes, de equipos en una empresa. También recomiendan pues utilizar la señalética de líneas, siluetas, esquemas, etiquetas de las estanterías, todo lo que facilite también la ubicación visual de los objetos. Insisto, todo esto cada uno lo puede apropiar de acuerdo a sus necesidades, aplicar de acuerdo a sus necesidades y nos va a servir en este proceso. Siguiendo el proceso pues de las 5 S y nuestros pasos, tenemos la limpieza. Obviamente no podría estar separada la limpieza del orden, ¿no? Son términos asociados, pero claro, hablando de limpieza como tal, hablamos obviamente de eliminar lo innecesario, de mantener un ambiente limpio, cómodo, higiénico, funcional. Pero obviamente tiene que estar limpio. Como lo dice esta frase, pues de nada nos sirve tener un espacio ordenado si este espacio no está limpio. O a su vez también si el equipo o en este caso, por ejemplo, una computadora no funciona. Las cosas tienen que estar también funcionales y esto es parte de la limpieza bajo esta cultura, bajo esta metodología. Luego tenemos el siguiente escalón en nuestro proceso de las 5 S, que es el estandarizar. Como les había dicho al principio, pues cada uno tiene su palabra en japonés y estandarizar es seiketsu. Entonces, ¿a qué se refiere con estandarizar? Pues nosotros tenemos que tener este proceso de orden y limpieza en una forma tal que tengamos un proceso ya repetitivo, pero enmarcado en formas, en métodos de orden y organización estandarizados para que siempre lo hagan de la misma manera y no cada vez tengas que cambiar o alterar, porque eso va a generar un desorden, complicaciones en ubicar información, en ubicar objetos. ¿Por qué? Porque tienes que tener un criterio unificado de cómo se va a organizar y cómo vas a mantener organizado y limpio tu espacio. Si hablamos de archivos,
precisamente ahí me permito poner el ejemplo, cuando definimos esta primera parte de las series documentales que equivale al índice de cómo vamos a manejar sus archivos, imagínense si estas series documentales o este índice lo vamos alterando cada vez. O sea, armamos cada vez un desorden y borramos el trabajo, el camino recorrido, porque alteramos toda una estructura que ya estaba concebida con un criterio, con un objetivo, y la alteramos. Entonces, he aquí la importancia de estandarizar los procesos, de estandarizar los mecanismos, las maneras de cómo voy a mantener periódicamente mi espacio, mi área, mis actividades debidamente organizadas. En esta línea, pues, bueno, son unas pequeñas recomendaciones y aquí también nos hacen estas recomendaciones de la señalética y de las advertencias y de los letreros visuales. Qué importante que es, y bueno, hoy en día tiene pues más connotación todos estos procesos de riesgos, ¿no? En donde toman un papel muy importante este tema de señalética, pero hoy en día hablamos más de riesgos que lo que hablábamos en otras épocas. Y de igual forma me permito hacer esa comparación. En otras épocas se hablaba de riesgo de seguridad industrial solamente, valga la redundancia, en las industrias, de las fábricas, de las manufacturas. Era mínimo hablar de un tema de seguridad ocupacional o de riesgos en una oficina, en un colegio. O sea, era como que nada que ver, pero no. Acá, en cada actividad, en cada profesión, hay un nivel de riesgo y de acuerdo a eso, pues, también existen ciertas recomendaciones. Y dependiendo, pues, mi espacio, mi entorno, la recomendación de esta técnica es poner avisos de peligro si fuera del caso, recordatorios si son maquinarias, ayudas visuales que nos ayuden a recordar ciertos detalles importantes que pueden influir en esa cotidianidad y como lo decíamos al principio también con esto contribuimos a que se minimicen los posibles riesgos. Como habíamos hablado, pues, de la mejora continua y esta es precisamente, yo digo, es el objetivo principal y la base de todo el proceso de las 5S. Y pues bajo esta metodología se habla de la mejora continua. Algunos lo ponen como significado del Shitsuke a la mejora continua como tal, pero también como disciplina, porque la disciplina, como ustedes conocen, es la clave de la cultura japonesa y son términos asociados. Como habíamos dicho, pues la mejora continua son estas pequeñas acciones que realizamos en forma constante para conseguir grandes cambios. Pero para llegar a esto, obviamente tenemos que hacerlo con disciplina. Si no hay esta disciplina para generar un hábito, para que estas actividades que yo hago, tendientes a orden, a mantener limpio, a mantener ordenado, sean ya un hábito en la persona, en mi día a día, en mi entorno, en mi institución, pues la clave es ser disciplinados. La disciplina nos ayuda a ser constantes, a ser permanentes y a hacer todos los procesos sostenibles en el tiempo. Entonces, por eso que la ponen pues en la parte alta de la pirámide del proceso de las 5S, porque es a lo que tenemos que llegar. Y si esto no se hace de forma permanente, de forma periódica, pues es como que todo este camino recorrido pues no sirve de nada. Tenemos que mantenerlo, cultivarlo y sostenerlo en el tiempo. Y aquí es también bien importante cuando hablamos de esta disciplina, miren, aquí la importancia de que haya lo que yo hablaba al principio, de este compromiso individual, de esta responsabilidad individual, de esta conciencia individual y personal de hacer las cosas bien en cada una de nuestras competencias y de nuestras fases en un proceso, porque esto es parte de la cultura institucional. Entonces, miren aquí, en este grafiquito ustedes pueden apreciar cómo en la dinámica de trabajo en equipo, de grupo, el aporte de cada uno es importante. Y desde mi área, desde el trabajador de guardianía, de servicios generales, hasta la parte directiva, pues cada uno con su aporte representa una parte importante de ese todo institucional que es el INEVAL. Y qué importante que es desde que cada uno haya esa conciencia
del bien hacer, del hacerlo con responsabilidad y con compromiso para que ese producto grande, para que esa meta global, para que esa visión institucional se consolide como tal. Todos, absolutamente todos aportamos. A veces no nos podemos imaginar cómo desde el nivel de limpieza, a nivel de conductores, de tareas tan sencillas por ser meramente operativas, hasta tareas más complejas e intelectuales como la parte de evaluación como tal que desarrollamos como institución, son importantes para cumplir nuestra visión institucional. Entonces aquí se hace, viene a resaltar el trabajo en equipo como un punto crítico muy importante para el desarrollo de una institución. Son muchos temas que pues son relacionados y que se pueden ir tratando y podemos extendernos pues un montón, pero son relacionados y son muy importantes mencionarlos. Hasta aquí, por favor, si quisiera saber si alguien tiene un aporte, una inquietud, quieren compartirnos alguna experiencia, quieren aportarnos algo que les puede dejar como aprendizaje, quisiera escucharles. Y si no, lo hacemos dedocráticamente. Vemos que por ahí está José Oña. ¿Nos quieres compartir, por favor? ¿No? ¿No está? Víctor Espinosa. Vamos a tomar lista de paso. Ah, perfecto, gracias. No me puedo apreciar. Dorisita, gracias, te escuchamos. Por aquí estoy, Mari. Ah, ya. Démosle paso a Dorisita y luego ¿Me Víctor, por escuchan? allá. Gracias. Claro. Te escuchamos, Dorisita, adelante. Ya, gracias, Mari. En relación a esta técnica, implica también lo que es la política de cero papeles o escritorios limpios, pero ¿cómo o cuáles son las sugerencias de ordenar o ver cómo se puede lograr hacer eso en una unidad como por ejemplo la nuestra, en donde manejamos demasiada documentación? Porque parte de los procesos de calidad también es, como usted lo ha mencionado, mantener el lugar de trabajo en armonía, ¿no? De tal manera que también cree en nosotros una situación de desestrés. Pero en relación cuando tenemos tanto documento, ¿cuál serían las recomendaciones que nos podrían hacer dentro de estas técnicas? Perfecto, gracias, Dorisita. Precisamente aquí viene y se nos viene como un punto muy importante lo que hablamos al principio, que es la organización y la clasificación. Pues aquí hablamos de organizar y clasificar no solo objetos, sino también procedimientos que se asocian, en este caso, a un archivo. Entonces, aquí la idea es, la recomendación que te puedo hacer es analizar, en este caso, los tiempos en que tú ejecutas más o menos actividades y en qué tiempo o en qué horario de la jornada diaria tú puedes destinar a organizar archivos. Entonces, tenemos que generar una dinámica tal en que, me invento, a las primeras horas de la mañana recibimos procesos, hacemos control previo, pasa el proceso interno de verificación hasta su pago. Y claro, solo cuando está pagado ya queda el expediente. Y claro, ¿cómo evitamos que eso se nos acumule y se nos haga generando un hábito, ya un procesito interno que tenga esta dinámica de que al final del día o cada 2 días, esta dinámica ya la irán dando ustedes en base a la práctica y a lo funcional y a la minimización de tiempo y recursos que puedan lograr, de tal manera que más allá de que tengas o no una persona para cada actividad, esta organización generada un hábito te permita hacerlo periódicamente y no acumularte para no tener un proceso de archivos acumulado. En el tema cero papeles, pues en nuestras áreas es más
tiene sus particularidades y no podemos aplicarlo totalmente porque por requerimientos de Contraloría, de normativa, tenemos que tenerlos físicamente. Pero ahí es, en cuando tenemos procesos demandantes que generan mucho documento y mucha interactividad, tanto de procesos como de actividades y de documentos, es cuando más se hace necesario la organización y la clasificación. Entonces ahí hay que sentarnos a hacer un ejercicio de qué es prioritario, qué no es prioritario, qué es necesario, qué no es necesario, qué puede esperar, qué no puede esperar. Entonces, son ejercicios que obviamente se adaptan a la especificidad de cada área, pero que no es imposible hacerlos y los podemos hacer y organizarnos de esa manera para ser más efectivos en nuestro día a día. Gracias, Dorisita. Por favor. Gracias. Víctor. Gracias, Mari. Bueno, primero agradecerle por la capacitación. Creo que es bastante importante poder recordarnos, a pesar de que muchas veces tenemos como metas, digamos, el poder mantener orden, el poder eh, tener una priorización, digamos, de las actividades, poder pensar en cada uno de los procesos. En el día a día, muchas veces esto por la urgencia de las actividades se vuelve complejo. Y ahí creo que es cuando se pierde en realidad toda esta concepción de orden, etcétera. Entonces, no sé si más bien nos podría dar alguna recomendación de cómo lidiar, digamos, con la urgencia y también tener la conciencia del orden, digamos. Claro, sí. Gracias, Víctor, y realmente has topado un punto muy, muy importante. Y lamentablemente en eso caemos, en algún momento caemos todos, porque a veces tenemos día a día tan demandantes, tan absorbentes, que realmente no es que tú no quieras, porque miren, como ustedes pueden ver en esta lámina, la clave para esto es el saber, el querer y el poder. Esa es la clave de este proceso. Entonces tú puedes tener toda la intención, ¿no? Tú quieres hacerlo, pero el tiempo no te da, la demanda, la presión, eh, no te lo permiten. Lo importante es que, sí, ¿cuál es la recomendación? Primero, mantener esto siempre presente, de que tenemos que, o sea, ya el momento en que tenemos en nuestra mente esta filosofía, y lo hacemos un hábito, pues ya se vuelve una costumbre y una práctica diaria, que si es que por A o B en este día no lo pudiste hacer, pues obviamente lo vas a tener presente para el día siguiente. La recomendación que yo te puedo hacer es no dejarte absorber el día a día, porque si un día ya por las circunstancias te absorbiste y no pudiste cumplir con ciertas actividades que son tendientes a mantener el orden, no permitas que se nos va de las manos y dejarnos absorber del día a día sea la práctica común. Entonces, yo siempre les digo, no se dejen absorber por el día a día, no permitas que esa presión y esa dinámica absorbente de que no tienes tiempo de nada y todo se te acumula, sea tu día a día. No permitas que ese sea tu día a día. Que si ese día a día absorbente, demandante, pasó un día, pasó dos, que no te pase los 5, para que el equilibrio se logre en el día 3, en el día 4, un día demandante, ajetreado, que no tuve tiempo para nada, pero sí puedo tener un día más calmado y más tranquilo, en el que ya me puedo dar tiempo para ejecutar los procesos que contribuyen a mantener ese equilibrio con mi sentido de orden y organización. Pero en una semana no permitas que los 5 días se vuelvan inmanejables. No te dejes ganar por el día a día. Busca un equilibrio para ir manteniendo. Hoy día es así, el otro día puedo hacerlo. No lo pierdas de vista, no lo descartes, no permitas que tu día a día sea lo demandante. Busca un equilibrio para que lo mantengas siempre en tu mente, lo mantengas siempre como una prioridad, aunque no puedas hacerlo hoy, pero mañana sí lo vas a poder hacer y así logras ese equilibrio. Gracias, Víctor.
¿Alguien más, por favor? Sí, me gustaría escucharles. A ver, ayúdenme. ¿Quién? Mari, yo soy Mari Gracias. Rivadeneira. Mari, escuchamos. Ya, ¿cómo puede ayudar las 5S a mejorar la productividad? Mira, precisamente el mejorar la productividad es uno de los beneficios de aplicar las 5S. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ya esta visión de organización, de estructura, tú, como les decía en un momento, optimizas recursos. Y uno de esos recursos más valiosos es el tiempo. Pero también optimizas muchos más recursos como es materiales, actividades. Todo esto contribuye a que seas más efectivo en lo que haces. Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, que son los aspectos más importantes para mejorar la productividad, ustedes saben que de eficiencia es hacer las mismas actividades con el menor uso de recursos posibles o con los mismos recursos obtener mejores resultados. Mira, cómo se asocia y cómo se relaciona el orden, la organización nos ayuda a optimizar recursos y por ende nos ayuda a ser más eficientes en nuestros procesos. La efectividad, la eficacia, hacer lo mismo en el menor tiempo posible. Al optimizar tiempo y recursos, cuando tenemos todo a la mano organizado, no perdemos tiempo en movilizarnos de otro lugar para nuestras tareas diarias y cotidianas, como lo mencionábamos en el orden, estamos siendo más efectivos y más eficientes. Y al ser más eficientes y más efectivos, pues somos más productivos, generamos más, entramos en esta dinámica de mejora continua y vamos a poder tener esa disciplina para mejorar los procesos y hacer esas pequeñas acciones en forma constante y permanente para conseguir grandes cambios. Aquí tienen un pequeño resumen general un poco de cómo se relaciona y cómo se articulan las 5S. Y como ustedes pueden ver, en el centro y la base de todo el proceso, pues, es la disciplina. Esa disciplina es la que nos ayuda a generar ese hábito que nos va a ayudar a evitar caer y dejarnos absorber del día a día y ser más productivos. Gracias, Mari, porque es un aporte muy, muy importante. Sí me gustaría escuchar a alguien más, todavía tenemos unos minutitos y compartamos. Yo Mari, pero no sé cómo, no sé dónde levantar la mano. Te escuchamos. Mucho gusto. Soy Mari Terán, para los que no me ubican por ahí. No, es que Yo algunos tengo están con una cámara consulta. apagada, pero te escuchamos. Espera, es que ya voy, ya ahí. Ahí sí me observan. Sí, ya te vi. Gracias, Mari. Nuestra cumpleañera de la semana. Hoy han participado las dos cumpleañeras. Qué chévere. Yo tengo, bueno, un comentario. Esto de esta metodología, más que una herramienta de gestión, yo la veo como una filosofía, como un compromiso de cada uno de los servidores con la institución para generar una cultura organizativa desde INEVAL. En ese sentido, Mari, yo decía, no sé cómo se podría hacer para implementar una comisión que se encargue de revisar este tema, ¿no? Entonces, ponte dentro de la DAE, yo había pensado responsabilizar a una persona que identifique los principales problemas en función de esta metodología que nos has presentado y así hacer un análisis crítico del día a día de cómo se desarrollan las actividades de la dirección en función de lo que tú mencionabas, la organización, la limpieza, la disciplina. Yo creo que esto poco a poco nos va a generar una cultura organizativa y así podemos trabajar todos mejor. Es una idea que yo había pensado y que la vamos a implementar desde la DAE. Buenísimo. Muchas gracias, Mari. Sí. Bueno, mira, esto es todo un proceso, ¿no? Sería genial que de aquí, qué sé yo, empecemos todo el mundo a practicar y a leer. Pero sí, de hecho, vamos a apoyarle porque hay que hacer como una campaña, ¿no? De difusión y yo me permito, pues ya lo conversaremos en interno, pero tendríamos que difundir inclusive para tener en cada oficina, porque eso es parte del proceso de implementación de esta metodología, y la podemos llamar metodología, técnica, herramienta, pero es
una técnica de gestión que nos ayuda, como les decía, en la oficina, en la organización y en la vida. Entonces, en este proceso, como parte de los procesos de implementación de esto, porque, claro, me parece súper bien y felicito tu iniciativa de aplicarlo y empezarlo haciendo desde tu dirección y que más direcciones pues así lo hagan y con el apoyo que se tenga pues desde el área administrativa y talento humano, porque tendríamos que generar una campaña para tener, por ejemplo, siempre visibles estos preceptos, cada cosa, y contribuir en eso y continuar apoyando. Si alguien necesita ciertas recomendaciones, como que les podamos aportar y compartir en sus áreas, o sea, podríamos entrar en un proceso para ir cultivando esto, para que no se quede en una charla, sino que podamos continuar y consolidar y caminar hacia eso, hacia que podamos crear esta cultura organizacional como en Neval. O sea, eso sería lo ideal realmente, que sería un logro para todos. Pero si podemos empezar a aportar desde cada dirección, pues me parece chévere que ese sea un compromiso de esta charla de hoy. Sí, Mari, como usted mismo lo manifiesta, muchas gracias. Efectivamente, este es el inicio, ¿no? Primero el de socializar y posteriormente habrán pasos de manera sistemática que se irán implementando para poder en ejecución nuestro plan del proyecto 5S. Así es, Mari. Muchas gracias por esa claridad. Gracias, mi Adri. Bueno, aquí un pequeño resumen que ya lo mencionamos de cómo nos compartían Mari también, cómo mejoramos la productividad y lograr un mejor lugar de trabajo, más espacio, mejorar la imagen institucional, el trabajo en equipo y el compromiso y responsabilidad. Gabriel, voy a dejar de compartir para poder ver las manitos porque si no, no puedo apreciarlas. Te escuchamos, Gabriel. Gabriel, ¿estás ahí? De pronto está silenciado tu micrófono. Sí, buenos días, mi nombre es Pavel García. Perdón, no, en mi máquina no tengo micrófono, pero tenía una duda. Claro. ¿Cómo podemos hacer para no perder el foco de la importancia de las 5S? Porque generalmente se asocia con la limpieza y el orden. Entonces, creo que el verdadero foco y la verdadera importancia de las 5S es generar valor agregado de los puestos de trabajo ordenados que ayudan a mantener el flujo de procesos continuo. ¿Cómo podemos hacer para no perder este foco y no asociarlo únicamente a la limpieza y el orden? Claro, aquí es muy importante ese compromiso y esa conciencia desde cada una de nuestras áreas, y creo que aquí todos los directivos jugamos un papel importante porque nosotros tenemos que promover y difundir esto para mantenerlo. Y para mantener siempre, o sea, es importante que lleguemos, insisto, es un proceso, a lograr que eso sea un hábito. ¿Cómo logramos? Sí, tenemos que contribuir, como ya les dijo Adriana, va a haber un proceso de socialización, concientización, mensajes recordatorios, de tal manera que eso nos ayude y contribuya a mantener esto como una práctica común de nuestro día a día. A eso tenemos que llegar. Este es un primer pasito. Este ha sido un abrebocas, una charla general de todo lo que implica, y hay mucho, es un campo bastante amplio. Pero estamos en ese proceso y sí, nosotros como líderes pues tenemos una gran responsabilidad en este proceso para promoverlo en nuestros equipos. Mari, le agradecemos inmensamente por compartir estos conocimientos en realidad tan valiosos de su parte. Le agradecemos la participación a cada una de las personas que le han dado la importancia a este proyecto que lo estamos impulsando desde el área de talento humano, y seguirles incentivando para que sigan sumándose a este proyecto, a cumplir con los pasos que tenemos establecidos. Consideraremos las agendas que tiene cada una de las direcciones, porque no queremos interrumpir tampoco el trabajo que lo vienen desarrollando en las diferentes áreas. Muchas gracias, le reitero mi agradecimiento y deseándole los mejores éxitos a cada uno en sus funciones. Gracias, Mari, le agradezco muchísimo. Un buen día para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.
Yo vengo a felicitar a esta señora. Ay. Gracias.